2. El problema 2 dice, Tirsa recibió 12A más $7 al inicio de la semana. Si gastó en colaciones 3A menos 12 y en pasaje 4A más 6, ¿cuál es la expresión que representa el dinero que queda? Siempre tenemos que hacernos preguntas, como por ejemplo, ¿qué se puede obtener del enunciado? En este caso tenemos la cantidad que recibió, la expresión que gastó en colaciones y la expresión que gastó en pasajes. También tenemos que preguntar qué es lo que nos está pidiendo el problema. En este caso, ¿qué nos pide? Nos pide cuál es la expresión que representa el dinero que queda. Tenemos que hallar la expresión, no tenemos que hallar la cantidad de dinero que queda. Entonces hay que crear un plan. En este caso, vamos a sumar todas, vamos a sumar esta parte, lo que recibió, y se le va a restar lo que fue gastando, ¿sí? Entonces, el tercer paso es ejecutar el plan. Por ejemplo, vamos a sacar primero los datos. ¿Qué es lo que recibió? Recibió la expresión esta, 12A más 7. Después el primer gasto que tuvo fue el gasto en colaciones, 3A menos 12. Y por último gastó en pasajes, 6A más 6. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Vamos a restarle a lo que recibió al comienzo de la semana lo que fue gastando. Entonces, al comienzo de la semana recibió 12A más 7. Le vamos a restar con signo menos lo que gastó, 3A menos 12, que es esto que está acá dentro del paréntesis, menos lo otro que volvió a gastar, 6A más 6. Entonces hay que resolver esta expresión. Entonces este primer término lo vamos a copiar como está. Es esto que está acá. Ahora en el segundo término vamos a suprimir los paréntesis y vamos a aplicar la regla de signo. Vamos a hacer menos por más, que tiene el 3, menos por más es menos. Menos 3A quedaría, que es esto que aparece acá. Después hacemos menos por menos, va a ser más. Más 12. Más 12. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suprimir el segundo paréntesis. Profesor, ¿Sí? entonces lo tenemos que pasar todo al otro lado y pasar los signos, Sí, van a cambiar los signos de los paréntesis. pero sí o sí hay que pasar todo al otro lado o solo los No, números sin... no, esto van a copiar todo, digamos. O si no, lo pueden hacer acá abajo, para no confundirse. En vez de escribir Ah, todo acá, uno al lado del otro, lo pueden escribiendo acá abajo. por eso se va haciendo para abajo, Sí, igual. igual se puede hacer para abajo. Ajá. Pueden escribir acá, por ejemplo. No sé si ven el cursor, el mouse. Sí. Sí, profe. Pueden escribir acá, por ejemplo, 12A menos 3A más 12 menos 6 y así sucesivamente acá abajo. En vez de escribir acá arriba, lo escribimos acá abajo. ¿Esa es la pregunta? Bueno, Sí, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Habíamos llegado hasta acá. Ahora vamos a suprimir este segundo paréntesis. Volvemos a aplicar regla de signo. Menos por más es menos. Entonces, hacemos acá delante del paréntesis hay un 1 imaginario. 1 por 6A, 6A, signo menos. Después, menos por más, también menos. Y hacemos el 1 imaginario por el 6. 1 por 6 es 6. Nos queda todo esto entonces. Después, ¿qué hacemos? Vamos a sumar y restar los términos semejantes. Por ejemplo, vamos a sumar todos los términos que tengan A o restar los términos que tengan A. Por ejemplo, tenemos A aquí, acá y acá también. Entonces vamos a restar 12A menos 3A son 9A. 9A menos 6A, que quedan 3A entonces. Y después tenemos, nos quedan todos los otros términos que tienen únicamente números.
también lo vamos a sumar y restar. Por ejemplo, tenemos 7 más 12 y menos 6. Entonces vamos a sumar 7 más 12 es 19. Menos 6 es 13. Y ahí terminaría el procedimiento, digamos, quedaría verificar el resultado. Profe, ¿Sí? ¿por qué en pasajes acá... perdón, no, está bien, yo me confundí. Bueno, si tiene duda, lo vemos. No, está bien, yo me ¿Está confundí bien? con un símbolo. Gracias. Bueno, seguimos. Llegamos hasta acá. Bueno, por último vamos a comprobar la respuesta. ¿Cómo podemos comprobar si estamos bien? Lo vamos a hacer en este caso mediante una tabla. Vamos a hacer 3 columnas. En la primera columna vamos a poner la descripción, en qué gastó el dinero. En la segunda columna, perdón, vamos a poner la expresión. Y en la tercera columna vamos a poner un subtotal. Entonces, empezamos por la primera fila, que recibió 12A más 7. Entonces, al comienzo vamos a arrancar con eso, 12A más 7. Después gastó en colaciones 3A menos 12. A esto le restamos esto. O a esto que está acá le restamos esto. Entonces, si resolvemos eso, esto menos esto le va a dar esto. Después ponemos lo que gastó en pasaje, 6A más 6. Entonces, después al final a este resultado le restamos esto otro. Y nos va a dar por resultado esto, que es lo mismo que es lo que hallamos acá arriba. Profe, ¿Sí? en la planilla dice 4A más 6. ¿Por qué usted Ah, cambió de 6A más 6? ¿en dónde? ¿Acá? El mensaje sí dice 4A más 6 en la Ah, guía. en la guía dice 4A más 6. Sí. Sí, Ah, profe. acá. Bueno, entonces, para no borrar todo esto, cámbienle en su guía, si puede ser. Bueno, En vez de 6, en vez de 4, pongan 6. Sí, copié Ok. mal acá. Y acá sacamos los datos y se llegó con el error al final, digamos. Bueno, Entonces, ¿qué van a hacer? Van a cambiar el 4 por el 6. ¿Todos saben dónde van a cambiar? Van a cambiar este numerito. En vez del 4, van a poner el 6. Bueno, y ahí termina el ejercicio. Van a tener que responder. Van a responder la expresión que sobró es esta, 3A más 13. ¿Me explico cómo llegamos hasta aquí o volvemos a explicar? está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces hay que cambiar nomás el enunciado. Después vamos a pasar a resolver el problema 3, el cual dice, determina las dimensiones del rectángulo teniendo en cuenta que su área es igual a 2x al cuadrado más 4x más 3 medios. Y nos da la medida de uno de los lados de este rectángulo. La medida del lado más chico es x más 1 medio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre hacernos preguntas. ¿Qué información nos brinda el enunciado? ¿Y cuál es lo que nos está pidiendo? Bueno, ¿qué información podemos obtener de este enunciado? Lo que nos brinda es el área que tiene el rectángulo, el área que representa los 4 lados, digamos, o la superficie que está contenida por los 4 lados, y nos da la medida de uno de los lados. Bueno, y nos pide que averigüemos la dimensión del rectángulo. Bueno, para dar la dimensión del rectángulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la información del problema y vamos a realizar la división entre
esto que está acá arriba, el área, y uno de sus lados. ¿Saben cómo se calcula el área de un rectángulo? No, Base por altura. Exactamente, se multiplica la base por la altura. Entonces, ¿qué? Tenemos este lado. Entonces, para poder hallar la dimensión, nos falta hallar este otro lado. Y para hallar este otro lado, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que el área es la multiplicación entre este lado y este otro lado, podemos dividirle al área este lado. Dividimos esto, divido esto, y nos va a dar este lado. ¿Me explico? Sí, profe. no, Bueno, a ver, voy a editar acá y lo voy a ir explicando cómo se hace el despeje. Por ejemplo, tenemos que el área es igual a base por la altura. ¿Hasta ahí van? sí, Bueno, nos pide en este caso, miren, tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que esta es la altura. ¿Sí? Tenemos que hallar la base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la base en la fórmula de área. Entonces, la altura que está multiplicando de este lado, ¿cómo va a pasar al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces va a quedar área dividido altura. Va a ser igual a la base. ¿Y qué es lo que tenemos que hallar nosotros? La base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el área, esto, dividido este lado, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí. ¿De dónde salió la división, digamos? Sí, profe, Sí, se bueno. entendió. Entonces vamos a realizar la división. Vamos a aplicar el método de Ruffini o la regla de Ruffini. Entonces, ¿se acuerdan los coeficientes del polinomio del área? Estos son los coeficientes. Vamos a copiar el 2, el 4 y 3 medios. Hacemos la casita y ponemos los coeficientes. 2, 4 y 3 medios. ¿Hasta ahí van? Sí, Bueno, después vamos a poner en este lugar la raíz de la base, digamos, perdón, de la altura. En ese caso decía que era x más 1. Entonces la raíz es menos 1. Siempre es el opuesto de la segunda componente o el opuesto del término independiente, ¿sí? Bueno, después, siempre cuando resolvamos con Ruffini, se baja el primer número, como está, y a este número se lo multiplica por la raíz, por este. Entonces hace menos un medio por 2. Si simplificamos, por ejemplo, este 2 con este 2, nos queda 1. Y menos por más es menos. Entonces va a pasar como menos 1 acá a esta posición. Después vamos a restar este con este. 4 menos 1. Nos va a quedar 3. Después tenemos que, ¿puedes repetir eso? ¿sí? Bueno, siempre con el teorema de Ruffini, el primer coeficiente se baja tal cual está. Vamos a bajar el 2. Después, a este coeficiente que acabamos de bajar, lo vamos a multiplicar con la raíz, con este. Aplicamos regla de signos, menos por más va a ser menos. Entonces el resultado que sale de la multiplicación va a ser negativo. Y hacemos un medio por 2. Si multiplicamos, por ejemplo, un medio por 2, se va a simplificar este 2 y este 2. Y se va a multiplicar 1 por 1. Si ponemos la multiplicación de fracción. Entonces, un medio por 2 va a ser 1. Y menos por más es menos. De ahí sale el menos 1. Después, a este número le restamos este. 4 menos 3. El resultado va a ser 3.
Después a este coeficiente que obtuvimos lo multiplicamos nuevamente por este número, por la raíz. Hacemos, debajo de este 3, como saben, hay un 1 imaginario. Entonces cuando multiplicamos fracción se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces vamos a multiplicar 1 por 3, va a ir 3 en el denominador, en el numerador, y el 2 por el 1 imaginario va a ir 2 en el denominador. Y si aplicamos regla de signo, menos por más es menos. Después, ¿qué queda? Restar estos números. Este menos este. Entonces, 3 medios menos 3 medios, eso da igual a 0. Después vamos a escribir el cociente de la división. Entonces, este es el primer coeficiente. Por x, ahora la variable x va a tener un grado menor a la variable inicial. Hoy el polinomio era de grado 2. Ahora este polinomio que obtuvimos va a tener grado 1. Más el término independiente. Entonces, el resultado de la división es 2x más 3. ¿Hasta ahí me explico? ¿Se entendió cómo se obtuvo uno de los lados del rectángulo? Sí, profe. Bueno. No. Bueno, comprobamos la respuesta. Bueno, ¿cómo podemos comprobar si hicimos bien? Multiplicando los lados del rectángulo y se tiene que volver a obtener el área. Entonces vamos a multiplicar este lado que obtuvimos por el lado que nos habían dado de datos. Entonces, el área del rectángulo era lado 1 por lado 2, o base por altura, como lo quieran llamar. Entonces, uno de los lados medía x más 1. Por el otro lado que acabamos de hallar, 2x más 3. ¿Sí? Nos quedó acá una multiplicación. ¿Cómo vamos a resolver esto? Vamos a aplicar distributiva. Vamos a multiplicar este número con cada uno de estos números. Entonces vamos a multiplicar x con 2x y x con 3. Este signo igual está mal acá adentro. Después multiplicamos 1 medio por 2x y 1 medio por 3. Entonces vamos a resolver las multiplicaciones. X por 2x va a ser 2x cuadrada. Vamos a multiplicar los coeficientes 1 y 2. Nos va a dar 2 por coeficiente y vamos a sumar los exponentes a las variables. 1 que tiene x, exponente 1 más exponente 1, vamos a obtener exponente 2. Entonces x al cuadrado. Después multiplicamos x por 3, 3x. Después agarramos el segundo número del primer paréntesis y multiplicamos por los números del segundo paréntesis. Hacemos 1 medio por 2x. Si simplificamos acá, por ejemplo, este 2 con este 2. Disculpe, ¿Sí? quería preguntar, en el paréntesis que están las dos x, la primera x más un medio, después Ajá. por 2x, Sí. eso cuando se va multiplicando x por x queda en potencia de 2, ¿sería? Sí. ¿Por qué? Aplicamos potencia de igual base. Esta x Ajá. tiene exponente 1. Solo en la multiplicación, en la suma no. No, únicamente es la multiplicación, se suman los exponentes. Y en la suma, En la suma únicamente vos podés sumar cuando son de la misma grado los números. Por ejemplo, esto ahora cuando resolvamos esto, nos va a quedar todo esto, fíjate. Acá tenemos un término cuadrático y dos términos lineales. sí. Estos dos se van a poder juntar, como los dos tienen exponente 1. Se Sí. van a sumar los coeficientes. Ah, Va a ir la misma variable, pero se suman los coeficientes 1 y 3. sí. O sea que eso, si están en potencia 1 sería, se pueden sumar los números que tienen. Sí, cuando las dos, por ejemplo, tienen exponente 1. Ajá. O si tiene dos, hay dos expresiones que tienen exponente 2, se pueden sumar.
Ah, bueno, listo. Bueno, seguimos entonces acá. Estábamos acá y vamos a multiplicar esto. 1/2 por 2x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a simplificar 2 con este 2. Nos queda 1 acá y 1 acá. Entonces multiplicamos 1 por 1, 1. Y 1 por x sería entonces, quedaría una x. Después hacemos 1/2 por 3. Vamos a multiplicar el 1 con el 3 y este 2 con el 1 imaginario de este 3. Entonces queda 1 por 3, 3, 2 por 1. Quedaría 2 por 1, 2. Es esto que aparece acá. ¿Hasta ahí van? Sí, profe. Sí, profe. Llegamos hasta acá. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los términos que tienen el mismo grado o que tienen la misma variable. Por ejemplo, tenemos un término cuadrático. A este no le podemos sumar ningún otro. Entonces lo copiamos como está. 2x cuadrado. Ahora bien, acá, ¿qué pasa? Tenemos dos términos con variable x. Tenemos uno que tiene coeficiente 3 y uno que tiene coeficiente 1. Entonces vamos a juntar estos dos términos. Vamos a sumar los coeficientes 3 y 1. Nos va a dar 4x. Y nos queda este último, el término independiente. Como no hay ningún otro término, lo vamos a copiar como está. Entonces nos queda esta expresión. 2 por x al cuadrado más 4x más 3 medios. Que si ustedes controlan, es la misma expresión que tenían al comienzo. Era el área del rectángulo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que este lado que hallamos está bien hallado, digamos. Es el Es correcto. correcto, sería. Es correcto. Porque de lo contrario no hubiera dado otro área. Y van a responder eso. La medida de uno de los lados es 2x más 3. ¿Hasta ahí van? Sí, profe. Bueno. Si tienen dudas, no escriban en el chat ahora porque cuando comparto la pantalla no me aparece el chat, no puedo leer. Bueno, pasamos al problema 4, el cual dice, determina la expresión que relaciona la cantidad de alambre para acercar el terreno, considerando que su área total es igual a 6z al cuadrado menos un sexto por i al cuadrado. Y nos da también la medida de uno de los lados. Uno de los lados mide 2z más un tercio de y. Ahora nos vuelve a dar el área en este problema y nos vuelve a dar uno de los lados. ¿Y qué nos pide que hallemos? La cantidad de alambre que necesita para rodear todo el rectángulo, digamos. Entonces, vamos a hacer de nuevo el mismo procedimiento que los problemas anteriores. Vamos a comprender el problema. Para ello hay que leer varias veces el problema. Vamos a ver qué información se puede obtener del enunciado. Entonces, ¿qué pudimos obtener? El área que tiene el rectángulo, que es esto que está acá, y la medida de uno de sus lados, que es esto que está acá. Después, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar todo el contorno de la figura. Este contorno se llama perímetro. ¿Alguien sabe cómo se halla el perímetro de un rectángulo? 2 por lado 1 más 2 por lado 2. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a tener que hallar la medida de este lado también, entonces. Y lo vamos a multiplicar 2 por el lado que tenemos más 2 por el lado que nos falta hallar. O también se pueden sumar los cuatro lados, que es lo mismo. Profe, ¿eso ¿Sí? está en la guía teórica? Eh, ¿Cómo se calcula el el área? área no aparece en la guía teórica. Ah, Sí. Lo que es área y perímetro, eso todavía no están en las guías. Bueno, seguimos. Entonces, hay que crear un plan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar
la división, como hicimos hoy, entre el área y uno de los lados. Con esa información, cuando después de hacer la división, vamos a obtener la medida de uno de los lados. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los lados. Vamos a sumar este lado, este otro lado, este lado y por último este. Y con eso vamos a obtener la expresión del contorno de la figura o el perímetro. Pero vamos a empezar a hacer la división para dar uno de los lados del rectángulo. Bueno, ¿cómo podemos expresar la división? Hoy pudimos realizar mediante Ruffini porque teníamos un polinomio de la forma x menos a. Ahora no tenemos ese polinomio, ya que este polinomio tiene dos variables, tiene una variable z y una variable y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar a la división como una fracción. El área dividido uno de los lados. Hasta ahí, Iván, ¿me pueden seguir? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta fracción? La vamos a factorizar. Entonces, ¿qué podemos sacar de común en el numerador y en el denominador? En este numerador, ¿qué sacamos de común? El 6. Sacamos el 6 fuera del paréntesis y dentro del paréntesis vamos a ponerlo no común. Vamos a aplicar factor común. Entonces, si de este primer término sacamos 6, nos va a quedar z cuadrado. Signo menos. Después, acá sacamos el 6. Acá teníamos un sexto. Acá ya no podemos poner un 1, porque si después volvemos, hacemos la multiplicación 1 por 6, no nos va a dar esta expresión. Entonces, para poder sacar 6, lo expresamos como 1 sobre 36. Es como si acá tuviéramos 6 sobre 36. Sacamos el 6 afuera y quedó el 36 por y al cuadrado. ¿Me explico lo que hice acá? Sí, profe. Porque quedó un 36. Bueno, lo mismo hacemos en el denominador. Vamos a sacar el factor común 2. Entonces, lo no común va a ir dentro del paréntesis. Lo no común del primer término es z. Después vamos a poner signo más. Acá, esto también lo podemos expresar como 2 sextos. Esta expresión es equivalente a tener 2 sextos. Entonces, si sacamos factor común 2 del numerador, entonces nos va a quedar de no común un sexto por y. Aplicamos lo mismo que hicimos en el caso anterior. No sé si se pudo, me pudieron seguir. No, profe, yo no entiendo lo del factor cuando va pasando y que quedó 1 sobre 36 Ujú. y 1 sobre 6. Le voy a escribir acá en ecuaciones. A ver si me deja escribir. A ver, vamos a insertar el cuadro de texto y vamos a escribir acá abajo. ¿Pueden ver la pantalla ahí o...? Sí, profe. Bueno, Sí, voy a copiar lo que está en el denominador. B. Bueno, entonces, necesitamos una expresión en la que podamos sacar un 2 fuera de todo, de este segundo término. Con respecto al primer término no hay problema. Tenemos un 2 en este término.
Acá se presenta el problema cuando tenemos un tercio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso lo podemos expresar como, podemos multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Es el proceso inverso a la simplificación. ¿Me explico? En vez de tener un tercio, podemos tener 2/6, que es lo mismo. O sea, se multiplica por sí mismo. Multiplicamos por 2, tanto numerador como denominador. Esta expresión, si simplificamos, no, obtenemos esta. Esta expresión y esta expresión es la misma, nada más que representado por otros números. ¿Hasta ahí van? Sí. Bueno, después, ¿qué hacemos? Hacemos 2, que es el factor común que queremos sacar, paréntesis. Vamos a copiar lo no común. En este primer término, lo no común era z. Signo más. Bueno, acá, ¿qué necesitamos sacar? También un 2. Vamos a sacar el 2 del denominador. Entonces, el 2 va a salir de factor común fuera del paréntesis. Va a quedar si sacamos el 2, queda un 1 imaginario en el numerador. Entonces queda 1 sobre, y el 6 va a seguir quedando en el denominador. 6D. Eso sería lo no común. Esta expresión que aparece acá es esta expresión. ¿Me explico? Sí. Bueno, de manera similar, hay que hacer con esto, con el numerador. Pero en lugar de que sea un sexto acá, ustedes lo van a multiplicar al un sexto por 6. Va a quedar 6 sobre 36. Y cuando sacó el 2 del 2 sexto, Ajá. ¿dónde queda? Este 2 Sí. es este 2 que está acá afuera. Y el 2z, El 2z también el mismo, porque estamos sacando de común esto afuera. Acá hay una multiplicación. Si nosotros resolvemos esta multiplicación, multiplicamos con este y con este. ajá. Entonces, acá teníamos esta expresión, esto y esto en común. Entonces, para no repetir lo mismo, ¿qué se hace? Se pone un solo número fuera de un paréntesis. O sea, si son el mismo número 2 y el otro el 2, se pone el mismo número nada más. Sí, se pone afuera del paréntesis el mismo número. Y después se copia todo lo que no es común. Ah, ok. Bueno, entonces, hasta acá, más o menos se pudo agarrar algo. Bueno, entonces seguimos. Entonces, este 6 vamos a seguir sacándolo fuera del paréntesis. Y esto, miren, z cuadrado menos 1 sobre 36 por d al cuadrado. ¿A qué se parece esto? No sé si vieron los casos de los factoreos, si pudieron leer algo. Hay uno de los casos de factoreo que se llama diferencia de cuadrado. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la diferencia de cuadrado? La diferencia de cuadrado era copiar, por ejemplo, este término, este término tiene que estar al cuadrado y todo esto al cuadrado también. Se copiaba después la misma expresión, pero sin estar al cuadrado, con signo más. Después la misma expresión sin estar al cuadrado, con signo menos. ¿No se acuerdan de eso? Lo vamos a hacer acá abajo. A ver, ¿puedo borrar esto? Sí, profe. Bueno, borro y voy a copiar esto acá. Y lo vamos a desarrollar. Bueno.
Vamos a saludar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a tener z al cuadrado. Lo vamos a transformar primero todo en términos cuadráticos. A ver. Entonces, el primer término está todo al cuadrado, z al cuadrado. El segundo término, nos faltaría pasar todo a término cuadrático esto, 1 sobre 36. Vamos a buscar qué número elevado al cuadrado nos da 1 y qué número elevado al cuadrado nos da 36. Entonces, el 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto es lo mismo que tener, vamos a poner así, 1 al cuadrado nos va a dar siempre 1. Y ahora, ¿qué número al cuadrado nos da 36? El 6. Miren, 1 sobre 36 es lo mismo que tener un sexto al cuadrado. ¿Hasta ahí me explico? Convertimos 1 sobre 36 en un sexto. ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe, se entendió. ¿El resto? Sí, Después, profe. bueno, después el resto, y al cuadrado está al cuadrado, digamos. Después, ¿qué se puede hacer? Acá vamos a aplicar recién la diferencia de cuadrado. Entonces, en la diferencia de cuadrado, ¿qué hacíamos? Copiábamos eh, este coeficiente, pero sin estar al cuadrado. Vamos a copiar primero lo que está fuera del paréntesis. Entonces, vamos a copiar esto, pero sin que esté al cuadrado. Va a ser z. Vamos a poner más. Ahora todo esto, pero también sin elevarlo al cuadrado. Un sexto por y. Un sexto por y. Profe, ¿por qué hay dos paréntesis para un costado? A ver. ¿Dónde acá? Sí, Bueno, este paréntesis, este se cierra acá afuera. Y ajá. este paréntesis acá quedó un sexto elevado al cuadrado y iba entre paréntesis. Ah, o sea Nada que más ese es que un solo. este es un solo paréntesis el que está acá. Este se abre y se Y cierra que, acá en un sexto. o sea, quedó un sexto Al al cuadrado cuadrado. por y al cuadrado, sí. En vez de Ah, tenerlo como 1 sobre 36, lo expresamos como un sexto al cuadrado. ¿Me ujú. explico? Bueno, Sí, ahora sí aplicamos a este término que está dentro del paréntesis, le aplicamos la diferencia de cuadrado. Este es el primer término y este que está acá es el segundo. Ustedes saben que la diferencia de cuadrado es, el- copiamos el primer completo así, pero sin que esté al cuadrado, digamos, z más un sexto por y. No va a estar nada al cuadrado. Después por el conjugado de lo que acabamos de sacar. Ahora vamos a copiar lo mismo, pero con el signo opuesto. Z menos, eh, espera que estoy escribiendo fuera de la ecuación. Por. Vamos a copiar lo mismo, pero vamos acá a cambiar el signo. En vez de que sea más, hace menos. Z menos 1 sobre 6 y. Esto que aplicamos es lo que se llama diferencia de cuadrado.
¿Se acuerdan cómo era la fórmula de diferencia de cuadrado? O si no, acá le busco en la guía. A ver. Ahí te vamos a abrir en los casos de factoreo, ¿cuál es la fórmula de diferencia de cuadrado? Esta es la diferencia de cuadrado, mire, tenemos este término ahora. Vamos a suponer que z al cuadrado menos un sexto de y al cuadrado de esto. Lo expresamos de esta otra manera. ¿Me explico? Teníamos esto, ahora sacamos esto. ¿Me explico? Entonces, siempre queda a la inversa, nomás los signos del más y el menos. Sí, cuando sacamos diferencia de cuadrado queda un paréntesis con signo más y el otro con signo menos. Ujú. Bueno, entonces, esta diferencia de cuadrado que hallamos de este primer, del denominador, del numerador, lo copiamos acá arriba. Esto es lo que acabamos de hallar. Esto que está acá, lo copiamos acá arriba. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, en el denominador volvemos a copiar tal cual está. 2 por z más un sexto. ¿Y qué podemos hacer acá? Podemos simplificar este término z más un sexto de y con este otro. Se pueden simplificar. Lo tachamos, lo cancelamos este con este. Y después podemos simplificar el 6 con este 2. Podemos dividir esto por 2 y esto por 2. A esto lo dividimos por 2 y queda un 3. Y esto va a quedar con un 1. Esto si cancelamos con esto se va. Y se va también esto. Quedaría únicamente esto. Z menos un sexto de y. Esto, como está dividido 1, no es necesario copiarlo. Entonces, y en el numerador vamos a aplicar la distributiva. Vamos a multiplicar 3 por z, es 3z, menos, después multiplicamos 3 por un medio de y. Y simplificamos acá este con este, dividimos 3 dividido 3 y 6 dividido 3. Entonces, esto no va a quedar un 1, esto va a quedar un 2. Y si hacemos 1 por menos un medio, va a quedar esto, un medio de y. Y ahí estaríamos hallando uno de los lados. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, hallamos el segundo de los lados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para hallar el perímetro o el contorno de la figura, vamos a sumar los dos lados. Perdón, vamos a sumar los cuatro lados, o lo que es lo mismo, vamos a multiplicar dos veces el lado 1 más dos veces el lado 2. Entonces, vamos a poner el 2 por el primer lado que nos dieron. El primer lado era 2z más un tercio de y. Más 2 por el lado que acabamos de hallar. 3z menos un medio de y. Después, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar distributiva a esto. La propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Vamos a distribuir este 2 con este 2z y el 2 con este un tercio. Entonces hacemos 2 por 2z, 4z. Después 2 por un tercio de y es 2 por 1, 2. Y el 1 imaginario por este 3, 3. Entonces quedaría 2 tercios de y. Resolvimos este primer término. Vamos a resolver el segundo. Aquí también vamos a aplicar lo mismo. Propiedad distributiva del producto respecto de la resta en este caso. Vamos a hacer 2 por 3z. En este caso eso va a dar 6z. Y acá 2 por menos un medio. Si simplificamos este 2 con este 2, queda un 1 acá y un 1 acá. Entonces multiplicamos 1
por este 1, 1. Y más por menos, menos. Entonces va a quedar menos y. Este menos y. ¿Hasta ahí van? Sí, profe. Después, ¿qué es lo que hicimos? Sumamos los términos que son semejantes. Por ejemplo, este término tiene z, lo sumamos con este término que tiene z. 4 más 6, 10z. Y subamos esto. 2 tercios de y menos una y. Si resuelven eso, si aplican la resta de fracciones, le va a quedar menos un tercio de y. Si quieren lo pueden comprobar con la calculadora. Hacen 2 tercios menos 1. Le va a dar menos un tercio. Y esto es lo que nos estaba pidiendo el enunciado, que hacemos el perímetro o el contorno de la figura. ¿Se entendió lo que se hizo? Sí. Sí. Bueno, vamos a comprobar lo que el resultado ha dado. Para comprobar, podemos darle valores a la variable. Por ejemplo, z le vamos a dar el valor 1 y a y el valor 2. Entonces, vamos a dar el área, pero a partir de darle valores a las incógnitas, a las variables. Entonces, donde aparece z, reemplazamos por 1. Donde aparece y, lo cambiamos por 2. Entonces, vamos a tener 6 por 1 al cuadrado menos un sexto por 2 al cuadrado. Esto si resolvemos nos va a quedar 1 por... esto si resolvemos queda 1, 1. Queda 6 por 1. 6. Después, esto, 2 al cuadrado es 4. 4 por un sexto va a ser 4 sextos. Multiplicamos el 4 por este 1. Entonces va a quedar 4 sextos, pero con signo menos. Después, si resolvemos esta resta, va a quedar este resultado, 32 sobre 6. O lo que es lo mismo, otra forma de resolver restas o suma de fracciones es multiplicar este número por este otro y le restamos este. Entonces hacemos 6 por 6, 36 menos este 4, 32. Eso va a ir en el numerador. Y el denominador va a ser este numerito que estaba acá abajo. Sí, y después podemos simplificar este 32 sextos. Lo dividimos por 2. Dividimos esto por 2 y esto por 2 y llegamos a esta expresión. ¿Se entendió eso? Bueno, seguimos entonces. No escriban en el chat porque no puedo leer acá. Entonces, bueno, sigo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el área a partir de los lados. Vamos a copiar los lados y los vamos a dar valores, como hoy, 1 y 2. Entonces vamos a tener 2z más un tercio de y por 3z menos un medio de y. Si reemplazamos a z por 1 y a y por 2, nos va a quedar esta expresión. 2 por 1 más un tercio por 2 por 3 por 1 menos un medio por 2. Después si resolvemos este paréntesis, nos va a quedar 2 por 1 es 2 más un tercio por 2. Esto quedaría 2 tercios. Entonces este primer paréntesis sería 2 tercios más 2. Si resuelven esa suma, le va a dar 8 tercios. Después vamos a resolver este segundo paréntesis. Vamos a resolver 3 por 1 menos un medio por 2. Entonces 3 por 1 es 3 menos. Acá podemos simplificar 2 con 2. Nos va a quedar un 1 acá. Si hacemos 1 por 1, 1. Quedaría 3 menos 1, 2. Y por último, realizamos la multiplicación. En la multiplicación se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador.
Entonces hacemos 8 por 2, 16, y 3 por el 1 imaginario, 3. Como vieron, el resultado de este es igual a este. Quiere decir que, que el lado que hallamos está bien. Se obtuvo el mismo área a partir de la fórmula y a partir de la aplicación de los lados. ¿Me explico? Sí. Profe, una pregunta. Sí. Vio que usted puso el rectángulo. Por ejemplo, la chica esa sabía de cómo sacar la fórmula. Nosotros, ¿cómo podemos ver la fórmula de los cuadrados, rectángulos y eso? Ustedes dicen para saber la fórmula del perímetro y área, esas cosas. Sí, sí, porque usted capaz que va a dar en la autoevaluación o algo y nosotros todavía no vimos eso. Le voy a subir entonces una imagen ahora al aula Dale, de cómo hallar el área y el perímetro de las figuras geométricas. sí, sí, Bueno, eso estaría bueno. ahora le voy a compartir en el aula entonces, porque Gracias. no está en ningún lado, digamos, no está en el manual que ustedes tienen. Después podemos hallar el perímetro también de la misma manera, reemplazando a Z por un número y a Y por otro número. Pero ese es a modo de verificación. Acá ya comprobamos que el área estaba bien. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la medida del lado está bien hallada. Si quieren, lo pueden verificar también al perímetro. Hallar el perímetro a partir de la fórmula, dándole valores a Z y a Y. Por ejemplo, acá, el perímetro, si reemplazamos a Z por 1 y a Y por 2, nos va a quedar de esta manera. 10 por 1 menos 1/3 por 2. Entonces 10 por 1 es 10 y 1/3 por 2 es 2/3. Si resolvemos esto, 10 menos 2/3, vamos a obtener 28/3. Ese es a partir de la fórmula del perímetro. O también podemos verificar el perímetro a partir de sus lados. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Esta es la fórmula: 2 por uno de los lados más 2 por el otro lado. Después, ¿qué hicimos? Le reemplazamos a Z y a Y por sus equivalentes. Entonces va a quedar que el perímetro va a ser igual a 2 por... Donde está Z va 1. Entonces va a quedar 2 por 1 más 1/3 por D, en este caso por 2, más 2 por 3. En lugar de Z va a ir el 1, menos 1/2 por, en lugar de Y va 2. Y vamos a resolver los paréntesis. Entonces va a quedar este 2 por 2 por 1 es 2. Este 2 más 1/3 por 2, 2/3. Multiplicamos este 1 con este 2. Entonces queda esto, 2/3. Más, ahora vamos acá, 2 por 3 por 1 es 3. Menos, este menos. Y acá multiplicamos 1 por 2, es 2 sobre 2. Si simplificamos esto, nos queda un 1. Entonces, de todo esto va a quedar este 1, ya que simplificamos este 2 con este 2. Después, ¿qué lo que hicimos? Volvimos a copiar este 2 y resolvimos los paréntesis. 2 más 2/3 va a ser 8/3. ¿Cómo podemos hallar ese 8/3? Multiplicamos este con este y le sumamos esto. 2 por 3, 6, más 2, 8. 8 sobre este denominador. Después pasamos al segundo término. Lo mismo, 2 por, y lo que está dentro del paréntesis, 3 menos 1. En este caso, 2. Después resolvemos esto. 2 por 8/3. Hacemos 2 por 8, 16. Y el 1 por este 3, quedaría 3. Y por último, 2 por 4. Perdón, 2 por 2. Eso va a dar 4. Después vamos a resolver esta suma de fracciones. 16/3 más 4.
Si realizamos esta suma de fracciones de distinto denominador, nos va a dar este resultado, 28 tercios, que va a coincidir con el otro perímetro. ¿Sí? ¿Me explico lo que hicimos? ¿Más o menos se entendió? ¿Quiere que vuelva a explicar esto, lo último? Bueno, y después, ¿qué van a hacer? Van a responder la pregunta. En la pregunta decía cuánto alambre se necesitaba para expresar el terreno. ¿Cuál era la expresión esa que habíamos dado para determinar la cantidad de alambre? Habíamos dado el perímetro. Era esto. Esto es lo que hallamos acá. Esta expresión. El perímetro que hallamos es la expresión que nos pedía que averigüemos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Quiere que le vuelva a explicar esta parte? ¿Están o ya se fueron? Estamos, profe. Bueno, después les va a quedar de tarea el problema 5. Si quiere lo leemos. Profe, yo Y tengo una duda respecto a ¿Sí? ese problema. ¿A este? Sí, Bueno, vamos a leer y vamos a ver si podemos sacar la duda. gracias. Dice, una empresa calcula el precio de venta y el costo de producción unitarios de un determinado artículo mediante las siguientes fórmulas. Este es el precio de venta. P de X es igual a 7 menos 0,5X. Y este es la fórmula de costo de producción. Costo de X es igual a 8 más 1,2X. Bueno, ¿qué más nos dice? El ingreso es el producto de la cantidad de artículos vendidos o del precio unitario. Entonces, para obtener el ingreso, ¿ustedes qué van a hacer? Van a multiplicar la cantidad de productos por este valor. ¿Me explico? Después, dice, la ganancia es la diferencia entre el ¿La ingreso P y el es costo. producto y la C es cantidad o cómo sería? Este es el precio de venta unitario. Vos vendés un producto, por ejemplo, y aplicás esta fórmula. La Si cantidad de un producto. Sí. Después, si vendés 2 productos, vas a multiplicar a todo esto por 2. Si vendés 5 productos, por ejemplo, a toda esta expresión la multiplicas por 5. Sí. Esto sería la P. Después, mira, por ejemplo, acá te dice, escriba una expresión que permita calcular el ingreso obtenido para la venta de X artículos. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, esa era mi duda. Ahí va multiplicado el precio de X por X. Por X. Bien, esa era mi duda en realidad. Esa era tu duda. Entonces, a esto que está acá, lo vas a multiplicar por X. Y después vas a aplicar la distributiva, digamos. Pero, Yo lo hice. ¿por qué solo por la X de artículos? No es Porque, una cantidad de números, es solo una X. este es un buen número que no conocemos, digamos. Ajá. Por eso ponemos X. Pero no tenemos No, que vos tenés sacar la cantidad. no, vos únicamente vas a expresar, vas a dejar una expresión, digamos, no vas a dar una cantidad, no vas a dar un precio, dinero, nada de eso. Únicamente te va a quedar una expresión similar a esta.
pero posiblemente te quede con variables x al cuadrado. Sí. Profe, y en el último que hay que hacer en el SEC hay que hallar el ingreso, el costo y la ganancia siendo X igual a 10 artículos. Ahí hacemos el reemplazo de las X con el 10, ¿verdad? Exactamente. Vas a, por ejemplo, para hallar el ingreso, acá x ¿cuánto va a valer? 10. 10. Cuando das el costo, ¿cuánto va a valer x? También vas a reemplazar por 10. Y la ganancia va a ser la diferencia entre esto y esto. ¿Me explico? Sí, profe. Ingreso sale de esto, el costo va a salir de esto, y la ganancia va a ser la diferencia entre esto y este otro que te va a dar acá. Entonces reemplazo las X del precio de venta y del costo de producción por un 10. Por un 10. Y ahí sí te va a dar un número. ¿Me explico? O no. Sí. Sí, Acá profe. Sí. te va a dar un numerito y ahí sí te va a dar todo número, no te va a dar letra, digamos. Ahí sí vas a poder dar un valor, digamos. En anteriores consignas vas a dar expresiones. En la consigna C vas a dar valores. A este ejercicio después le sacan una foto ustedes y lo van a subir como tarea. Profe, para expresar ingreso y para expresar ganancia, usamos la letra I, la letra G. A ver, a ganancia sí con la letra G, al costo Y a con ingreso C, a con la letra ingreso P, con P. no, y ingreso. Ah, y ingreso. Y ingreso y poner la letra I entonces. Sí, por eso más usar esa letra. Vamos a Bien. usar esa letra entonces. Cualquier cosa pueden consultar en el foro. Mandan una foto y podemos sacar dudas ahí en el foro. Bueno, profe, gracias. Nada. ¿Qué más quieren consultar? ¿Hasta qué hora se puede entregar la tarea? Más Y, tarde. y ahora vamos a habilitar a las 6 de la tarde. Tienen la autoevaluación ustedes. Hoy a las 6. Hoy a las 6 se le habilita la autoevaluación. ¿Hasta qué hora? Son hasta mañana, hasta las 6 de la tarde de mañana. Y para entregar la tarea, Y también vamos a habilitar de las 6 hasta las 6 de mañana. Va a estar 24 horas habilitado. ¿O quiere que pongamos de 20 hasta las 20 de mañana la tarea? sí, sí. Entonces la tarea la habilito a las 20 y van a tener tiempo hasta mañana a las 20 horas. Sí, en lo posible, por favor. Bueno, y la autoevaluación sí, ya está cargada, que va a ser a las 6 de hoy. De 18 de hoy hasta las 18 de mañana. ¿Cuánto tiempo tiene, profe, la La, autoevaluación? y también creo que tiene 2 horas, como la vez pasada. Ah, ok. Ahora miro bien, pero sí, creo que son 2 horas. Y más o menos son 10 puntos por ahí. Y va a ser similar a la anterior, digamos, 10 puntos. Sí, sí, bueno. Sí. Cualquier cosa, escriban en el aula, en el foro. Vamos a estar atentos hoy, a ver si tienen consulta. ¿A todos les tomé asistencia o a alguien no? Si no hay consultas, terminamos la clase. A Escalante. A ver. Voy a mirar la lista. A Escalante le pongo el presente. Y Taus sí lo tiene presente.
Benzina. Ahora sí. El resto sí, creo que ya le tomé asistencia. Si no tienen consulta, se pueden ir desconectando. Chao, profe. Chao. Cualquier Chao, consulta, profe. escriban en el foro. Chao, nos vemos. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, Chao, nos profe. vemos. Hasta luego. Chao, Chao. profe. Que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente.